majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
las Iglesia Eternidad. Espero que estén teniendo un bendecido domingo. Gracias por invitarme a tener esta pequeña reflexión sobre la cena del Señor en estos instantes. Y quiero invitarte a que busques los implementos que utilizas para llevar a cabo la cena del Señor, lo que estés utilizando como pan y lo que estés utilizando como vino. Y hoy no te quiero quitar mucho tiempo, simplemente quiero hablarte de un pequeño símil que estuve conversando con ciertas personas durante estas semanas y hablábamos de lo difícil que eran algunos trabajos. Y hablamos del trabajo de ser un guardaespaldas, de proteger a otros. Porque siendo un guardaespaldas muchas veces vas a tener que pasar al frente y tomar el disparo y morir por otra persona que ni siquiera conoces. Que simplemente te están dando dinero y más nada por eso. Y un poco de ello es lo que vemos de Cristo en la cruz. Jesús no nos conocía a todos nosotros. A duras penas conocía a sus apóstoles, a sus padres y a lo que estaba en su entorno. Pero él viene a morir por todos y cada uno de nosotros, protegiéndonos y resguardándonos de la condena del pecado. Y Jesús lo hace gratuitamente. Jesús no tenía un sueldo por eso y Jesús no iba a recibir un premio por eso, porque ya Él era el mismo Dios personificado aquí en la tierra. Y damos cuenta de lo que hizo Jesús en la cruz y lo que llevó el castigo y las balas, si se puede decir, que Él llevó por nosotros en la cruz. Cuando nosotros leemos en Isaías 53, 4 y 7, lo voy a leer aquí, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, tranquilamente, sabiendo que iba a morir, sabiendo que no solo iba a ser algo de que le iban a dar un disparo e iba a morir instantáneamente, sino que iba a sufrir, iba a haber sufrimiento, iba a haber dolor en esa cruz. Jesús dijo: sí, esta es la misión que me han encomendado mi Padre, que es morir por los pecados de todos y cada uno de los que están aquí, incluso de los que vienen. Y Jesús la acepta. Y por eso es que nosotros tenemos en alta estima a Jesús. Y por eso es que decimos, en el mundo cristiano decimos que Jesús nos amó primero a nosotros. Quiero buscarte otro versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que muchos lo conocen. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos y conocemos de Dios, pero le amamos precisamente por eso, porque Él nos protegió a cada uno de nosotros, llevando ese golpe, llevando ese disparo, llevando la muerte para consigo, para salvarnos a nosotros. Y es como yo quiero que tú veas a Jesús el día de hoy, este domingo, como un Salvador, como alguien que no te conocía y que desinteresadamente llevó todo el castigo que tú merecías, que yo merecía, a la cruz, sin poner ningún tipo de queja, sin tener ningún tipo de beneficio. Por eso es que hacemos esto, por eso es que celebramos la Santa Cena, y yo quiero que en este momento tomes tu pan y tomes tu copa y vamos a leer Mateo, vamos a leer capítulo 26 y quiero leer los versículos del 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndole: toman y comen, que esto es mi cuerpo. Comemos del pan. Y tomando la copa, dio gracias y se las ofreció, diciéndoles: beban de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Tomamos de la copa. Te invito a que inclines tu rostro en este momento y oremos, dando gracias a Jesús nuestro Salvador. Dios Padre Santo, te damos gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros, Señor.
Gracias porque nos ha protegido de esa manera, porque tú nos has protegido a través de ese plan donde nos mostraste tu amor, nos mostraste tu misericordia y nos mostraste tu gracia. Señor, gracias por poner a Cristo en la cruz y por mostrarnos que en medio de tanto dolor que Él llevó allí, tú lo que estabas buscando era de librarnos de la condena a cada uno de nosotros, Padre. Te amamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera ahora que pasáramos a la siguiente parte del culto de este domingo. Bendiciones, iglesia, feliz domingo. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra de Dios y de escuchar el mensaje en Mateo capítulo 25, verso 21. Estamos en la serie de prédicas Tiempo de Creer y espero que Dios hable a tu vida. Leemos de esta manera: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, permite que tu palabra, como siempre, llegue a cada corazón que hoy se abre. Limpia nuestros corazones, vivifica nuestro espíritu, y que tu palabra sea una guía que nos alinee a tu propósito mayor y más grande. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo cuando niño, parte de mi infancia la pasé con mis abuelos, viviendo con ellos. Mis abuelos vivían, nos mudamos al campo, y en el campo había montañas muy grandes, y entre esas montañas había algo que se le llamaba unas piedras gigantes que eran como lajas, le dicen, lajas. O sea, son piedras que son gigantes como montañas, y en la parte de la cima de esa piedra nacen plantas y árboles, y cuando llueve se acumula el agua arriba que va bajando filtrada por las raíces de las plantas, y después viene bajando por la falda de la piedra hasta llegar a la orilla, y toda esa agua se acumula y se generan pozos. A mí me encantaba, cuando tenía la edad de 7 años, 6 años, irme a nadar a esas aguas que se quedaban empozadas allí, que bajaban de la piedra. En esa temporada, una vez fue a visitarme mi papá. Después de saludarnos en la casa, yo le digo: papá, vamos a ir al río a nadar. Mi papá, emocionado también para pasar tiempo conmigo y nadar con su hijo, se fue a poner el traje de baño. Y quiero decirles que mi papá nació también en el lado de Ciudad Bolívar, pero al lado de un río él se crió. Este se llamaba el río Orinoco, uno de los ríos más grandes de Venezuela. Y él acostumbraba también con sus amigos nadar de un extremo al otro extremo de ese río. Mi papá iba emocionado a nadar conmigo al río, pero cuando llegó se encontró con la sorpresa que el río no era tan grande, era un pequeño charquito. Yo entro en el charquito de agua, que para mí era un río, y le digo: papá, ven, métete conmigo, vamos a nadar. Y él dice: yo creo que no cabemos los dos allí. Aunque hizo el esfuerzo y trató de entrar conmigo, pero al final no cabíamos los dos en el mismo río. Yo tenía una mentalidad que para mí eso era un río, pero para la perspectiva de mi papá era un charquito. Y algunas veces vemos la vida así. Vemos la vida a nuestra perspectiva y no a la perspectiva de Dios. Y solemos ver los problemas como si fueran los ríos más grandes y tempestuosos, mientras que la perspectiva de Dios lo ve tan pequeño como solo un charquito. ¿Cómo tú estás viendo la vida? Pregúntale al que está a tu lado. ¿La ves como un charquito o lo estás viendo como el río inmenso? Algunas veces vemos las cosas que adquirimos, los ahorros que tenemos, los juguetes que logramos adquirir, lo vemos como lo máximo que podemos lograr en la vida, y entonces la tendencia natural es que nos aferramos a eso, tendemos a guardarlo con mucho celo. La tendencia común
cuando lo vemos desde la perspectiva humana, como si fuera lo más grande que tenemos y que nunca más vamos a tenerlo, es a defenderlo con miedo a que se nos pierda o que nunca más lo podamos adquirir nuevamente. Y Dios tiene que sacarnos desde ese lugar y llevarnos a otro lugar. Tiene que sacarnos desde la perspectiva pequeña a una perspectiva de Dios. Vale de paso decir que después de ese viaje que hizo mi papá, cuando lo llevé a ese charquito, el siguiente año me fue a buscar para traerme a la ciudad, tal vez para que viera cosas más grandes y viera otras perspectivas. Pero Dios tiene que sacarnos de la perspectiva humana y llevarnos a la perspectiva de cómo Él ve las cosas. Y si seguimos así, vamos a pasar toda la vida nadando en un charquito y frustrados porque nuestro charquito no se expande más. Y Dios entonces nos habla a través de esta parábola, a través de esta escritura. Jesucristo le dice a sus discípulos: mira, yo quiero decirles cómo funciona el reino de Dios y cuál es la perspectiva del reino de Dios. Y le dice de esta manera, en el verso 14 empieza la historia de un hombre que tiene que irse muy lejos, pero sus bienes se los deja a su siervo y llama a 3 siervos, y a uno les entrega 5 talentos, a otro le entrega 2 talentos y a otro le entrega 1 talento, y se va muy lejos. 1 talento es como decir una bolsa de plata, algo de dinero, un bien. El que tenía 5 talentos fue e invirtió esas 5 bolsas de plata y obtuvo 5 bolsas más. El que tenía 2 bolsas de plata fue e invirtió esas 2 bolsas de plata y obtuvo 2 bolsas de plata más. O sea, tenía 4. El que tenía 5 tenía 10. El que tenía 2 tenía ahora 4. Pero el que se le dio 1 tuvo miedo y lo escondió a esperar a su señor. Resulta que llegó el momento cuando el señor regresó a ver a su siervo y le pidió cuenta. Y valga esto para decirle, en algún momento tú tienes que entregar cuenta por lo que tienes. Así que el que se le dio 5 le dijo a su señor: tú me entregaste 5 talentos o 5 bolsas de plata, pero ahora yo con esos 5 talentos gané 5 talentos más, así que te entrego 10 talentos. Y el señor de este siervo lo elogió tanto que le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y aquí quiero que entendamos cómo funciona el reino de Dios. Jesucristo le dijo esto: así funciona el reino de Dios. Va a haber un momento donde vas a tener que rendir cuenta de lo que Dios te ha dado. Y lo primero que el Señor le dice a su siervo es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Le dijo: bien, diga conmigo, bien. Cuando alguien en el colegio o en el liceo o en la universidad te dice bien, es porque has contestado correctamente a la pregunta, has hecho una respuesta correcta según el criterio del cielo. Te dice, lo que quiere decir el bien es como colocar un chulito de muy bien a una acción correcta, aprobada por Dios. Y después de decirle muy bien lo que hiciste, le dice buen siervo. Y cuando le dice buen siervo, me hace enfocar al ser, a no olvidar quién soy, y no debes olvidar quién eres y cuál es tu función. Tú eres hijo de Dios y tú puedes ser hijo de Dios, pero también eres siervo según lo que el Señor te ha entregado a ti. Me hace entender que soy un mayordomo de lo que se me ha dado. Y Dios te ha dado capacidades, te ha dado recursos para que tú administres y seas un buen siervo. ¿Cuál es el recurso que el Señor te ha dado? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado a ti? Tal vez esa es la pregunta. Te lo voy a ilustrar gráficamente con una historia. En el tiempo de Eliseo, una mujer quedó viuda, pero también heredó de su esposo que acababa de morir, heredó una deuda. Llegaron los acreedores y querían llevarse a sus hijos. Y esta mujer corrió hacia el profeta Eliseo y le dice, mira, ayúdame porque no tengo cómo pagar
y los acreedores vienen a llevarse a mis hijos como para ponerlos a trabajar como esclavos, como parte del pago. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, en casa no tengo nada, lo único que tengo en casa es un poco de aceite, pero no tengo más. Así que Eliseo le dice, bueno, con ese poco de aceite, ve a tus vecinos y consigue prestado muchas vasijas y empieza a llenar esas vasijas con el aceite. Y ocurrió el milagro. Ella empezó a llenar y en la vasija no se terminaba el aceite y pudo llenar muchas vasijas. Pagó lo que debía con la venta de ese aceite y aún le quedó mucho aceite para ella poder vivir. ¿Qué tienes en casa? Sería la pregunta. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Quiero ilustrarte tal vez preguntándote, tal vez tu don y tu talento es la vida misma, es un talento que el Señor te ha dado. La salud, el tiempo, la fe es un don que el Señor te ha dado. El conocimiento que tienes es lo que tienes en casa. Esperanza, si lo único que tienes es esperanza, eso es un don que el Señor te ha dado. Humor, dinero, es un recurso. El humor en un tiempo difícil es un recurso. Amistades, relaciones, el mismo internet, tal vez para ti es un recurso que el Señor te ha dado en estos tiempos para comunicarte con los demás, para expandir el mensaje. La familia, envases, pueden ser envases de aceite, tu familia, la comida, música. Tal vez eres un buen músico, tal vez sabes cocinar muy bien, eres un pintor, escribes, actúas, sirves, cocinas, diriges. ¿Qué tienes en casa? Tal vez en casa lo que tú ves es puro problemas y debilidades. Y dices, eso es lo que tengo en casa. Pero déjame darte ánimo con esta historia de un niño que le faltaba el brazo derecho, pero desde pequeño los padres lo metieron en la disciplina del deporte de taekwondo y empezó a crecer allí con esa disciplina. Y cuando llegó a grande, llegó a romper el récord Guinness de alguien que había tenido tantas victorias y ganado medallas de oro faltándole el brazo derecho. Cuando le entrevistan y le preguntan, mira, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo has logrado todo esto? Él le dijo, bueno, dos cosas. Primero, trabajo duro, porque tuve que trabajar el doble de lo que una persona que tenga sus dos brazos. Y número dos, es que me di cuenta que para que me vencieran tenían que tomarme del brazo derecho. Quiere decir que él convirtió y se dio cuenta que su debilidad se convertiría en una fortaleza en el futuro. Ahora, ¿cómo tú estás viendo tu problema? ¿Lo estás viendo más grande de cómo lo ve Dios? Conozco un hombre, una familia, que en su casa tenían el problema más grande. Tenían un problema de chiripas. Así que el hombre de la casa, sin tener muchos recursos, no tenía trabajo ni nada de eso, y para colmo tenía chiripa en casa, salió a buscar formas de cómo matar esa chiripa, y con el tiempo pudo lograr erradicarla de su casa, y vino la genialidad de parte de Dios, y dijo, ¿por qué no hago una empresa de fumigación? Y de allí empezó a trabajar, y se convirtió en una empresa de fumigación que ahora atiende a muchas personas. Una familia fue a otro país con la esperanza con la promesa de un socio, y cuando llegó al otro país el socio no cumplió con las expectativas y no tuvieron la inversión correcta. Así que se vieron en el momento donde sus planes que pensaban que iban a hacer de una manera cambiaron por completo. Y delante de la presencia de Dios fueron, y el Señor le dio la manera, la genialidad de cambiar esa debilidad en algo mejor, y convirtieron eso en una empresa y fundaron una empresa de encomienda. Actualmente están trabajando y está generando y está creciendo esa empresa. ¿Cómo estás viendo tú la situación en la que te encuentras? ¿La estás viendo como el pozo más grande, el río más grande, la tormenta más grande? ¿O la estás viendo como Dios la ve, como la perspectiva de Dios? Cuando dice,
Buen siervo está hablando de el ser, quién eres, lo que haces, tu acción. Apunta al carácter de ir más allá y de permanecer. Y luego le dice fiel, buen siervo y fiel. ¿Has pensado qué significa ser fiel? Apunta a tus valores. Fidelidad es no rendirse, fidelidad es no abandonar, fidelidad es seguir adelante en medio del problema y la dificultad que estés. Fidelidad habla de ser buen siervo aún en aquellas cosas que a ti te parecen pocas y quieres reservarte porque pareciera que eso no sirve de nada. El Señor hoy te quiere llevar desde ese punto de vista al punto de vista de Él, desde la perspectiva humana a la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué Dios quiere hacer contigo? ¿Has pensado en algún momento abandonar? ¿Te has frustrado en este transcurso de estos últimos meses? ¿Te has desanimado? Bueno, el Señor está aquí y te dice, sé fiel. Es aquí donde tu fidelidad cobra fuerza y cobra poder y valor. Luego, el siervo es halagado por su Señor y le dice, el Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando habla de eso, me indica que por más que yo tenga en mis manos, es solamente poco delante de lo que Dios quiere que yo tenga. Cuando tengo una perspectiva de charquito, pienso que eso es muy grande y no voy a tener otra cosa. Y el Señor tiene que venir y visitar tu vida y visitarme a mí y decirme, hay algo más grande de lo que tú piensas que puedes lograr. Este tiempo que has estado atravesando es un tiempo para procesar tu vida. Y aunque tú no lo puedas ver, yo sí puedo ver lo grande y aquel lugar donde yo te voy a llevar y lo que te voy a dar. El dinero es un instrumento, no una meta. Empiezas a cambiar tu visión de ver, tengo que trabajar para tener dinero. No, más bien, tú tienes dinero para obtener algo más grande. Empiezas a ver el dinero como un instrumento para alcanzar una meta mayor y mucho más grande. Por eso que le dice, sobre poco has sido fiel. Así que lo que tienes es poco comparado con lo que se te va a dar. Dile al que está a tu lado, lo que tienes es poco comparado con lo que se te dará. Así que suelta eso. Tal vez piensas, pero no tengo nada y no tengo los mecanismos para convertir esto en más. O tal vez eres del pensamiento, lo poco que tengo, no sé cómo exponerlo, cómo invertirlo, cómo cuidarlo, cómo multiplicarlo. Tienes que estar en la perspectiva de Dios. La perspectiva de cómo ves lo que tienes es lo que te puede estar trabando y frustrando. Si tú ves lo que tienes como el fruto final, como lo último que puedas tener, por supuesto, no quieres gastar nada y no quieres invertirlo. Lo acumulas y lo acumulas. Pero si ves lo que tienes como una semilla, tu perspectiva va a cambiar. Lo que tienes en la semilla para lo que se te dará. Quiero que sepas esta verdad. La semilla nunca es más grande que el fruto. Y el fruto siempre es más grande que la semilla. Así que lo que tú siembras, por muy grande que pienses que sea, o por muy pequeño que creas que sea, siempre va a generar un fruto más grande y más abundante. Ahora, ¿cómo ves lo que tienes? ¿Lo estás viendo como una semilla? Tú tienes una semilla en tus manos. Una semilla para tener una vivienda. Tal vez tienes una semilla para obtener un carro. Pero a su vez el carro se convierte en una semilla para obtener otra bien mayor y más grande. Tal vez tienes una semilla para promocionarte, para tener publicidad. Tal vez tienes una semilla para invertir y relacionarte con otras personas.
Tal vez lo que tienes en casa es una semilla para alimentarte. Tal vez tienes una semilla para vestirte, porque eso es un bien final, un fruto. Tal vez tienes una semilla para una causa más grande que tú mismo y que tu propia vida. Tu vida es una semilla para la eternidad. Tal vez tienes una semilla para tener buena salud. ¿Cuál es la semilla que tú tienes? Porque dependiendo de dónde siembras esa semilla y cómo lo ves, cambiando tu perspectiva, lo que viene más adelante será mucho más grande. Dios te ha equipado y te ha dado dones y tienes la capacidad de Dios para ampliar aquello que el Señor te ha dado. Tienes que hacer como este siervo, que lo que se le dio, en ese instante él salió y lo invirtió y lo vio como una semilla y ganó a su vez 5 talentos más. Y cuando llegó su Señor le dijo: bien, has hecho lo correcto según el reino de los cielos. Buen siervo. Apuntó al corazón y se dio cuenta que el siervo no estaba acumulando para sí, no tenía miedo, no lo veía con la mentalidad de charquito, sino que él lo veía según la mentalidad de invertir todo eso para obtener cosas más grandes. Tú necesitas un corrientazo para avanzar. Tú necesitas activarte. Pídele al Espíritu Santo que te active con la genialidad que viene de Él, para que puedas ver lo que Él puede ver a través de ti. ¿Qué vas a hacer? Número 1, mira lo que tienes en casa. Esta semana toma tiempo para mirar las habilidades, los dones, los talentos. Recuérdate que el recurso no es solamente tener dinero, sino que el dinero es un instrumento o una forma de recursos que Dios te da. Pero hay muchas formas. Mira lo que tienes en casa. Segundo, ve y expon tu talento afuera. Invierte tiempo, invierte lo que tienes, avanza. Y lo otro, asegúrate de ganar otros talentos más a través de eso que Dios te ha dado. Un día vas a rendir cuenta delante de Dios por tu vida, por tu carácter. Y si hay algo que sí nos vamos a llevar de aquí, de la tierra, no son los dones, no son los recursos, no es el dinero ni los juguetes que obtenga. Lo que se va a llevar de aquí, de la tierra, es el carácter. El valor de la persona no está por lo que tenga, sino en lo que se convirtió al obtener todo aquello y reinvertirlo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Y en dónde vas a sembrar tu vida? Los apóstoles sembraron su vida en el Evangelio. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos vieron que había un valor más grande y sabían que la gloria venidera era más grande que el tiempo y las dificultades que podíamos pasar aquí en la tierra. Y aprovecharon las dificultades para hablar de la esperanza que tenían. ¿Qué vas a hacer tú con tu voz, con tu vida, con tu testimonio, con lo que tienes? Recomiendo que entregues tu corazón a Jesucristo. Y si tú estás allí y quieres decirle: Señor, yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy mi vida. Quiero aceptarte como Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, ahora estoy delante de ti, reconociendo que mis manos están vacías, pero mi vida entera quiero ahora entregarla a ti. Te pido que hagas de ella según tu visión, según tu propósito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo sea limpio y salvo para estar contigo en la eternidad. Ahora, mientras estoy aquí en la tierra, te entrego todo lo que soy, mi vida, mi talento, mis logros, mis aflicciones, mis habilidades y mis debilidades. Pero lo pongo delante de ti para que seas tú usándolo como un instrumento tuyo para tu gloria. En el nombre de Jesús oro. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Tienes algo que es valioso para Dios y valioso para este tiempo. Así que exponlo y ponlo en práctica. Abrazos.